Pues estamos muy contentos, muy contentas aquí en Bioética y Ambiente, este proyecto de divulgación sobre la bioética. Pues como ustedes saben, tenemos como invitada especial a Cleva Camila Villanueva López, con su nombre artístico Astrodamus. Ya muchas y muchos de nosotros la conocemos, conocemos su trabajo, conocemos pues todo lo que hace. Ella no se quiere nombrar poeta, pero es una gran y hermosa poeta. Y bueno, aquí está entre nosotros. La verdad es que estamos muy, muy contentos de que estén por acá. Bueno, antes que nada también quiero, además de darles la bienvenida a todas y a todos y a todes, recordarles que esta tertulia bioética se va a retransmitir en el canal de Bioética y Ambiente de YouTube para que se suscriban y ahí le den like y pues nos ayuden con todo esto y si pueden compartir el video en este fin de semana que se va a subir, pues sería súper o sería muy bueno para lo que estamos haciendo. Y bueno, sin más, quiero presentarles a Camila. Les voy a leer un poquito sobre su currículum. Yo sé que quizá para ella sea un poquito bochornoso, pero lo haremos de la manera más sintética posible. Bueno, Cleva Camila Villanueva es una escritora nacida en la Ciudad de México. Es licenciada en Filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en diversos eventos como lo son el Festival Universitario de Literatura y Arte en el CCH Plantel Azcapotzalco, en el recital de poesía en femenino en el CCH también en el mismo plantel, en el primer Festival de Poesía Amorosa e Irreverente en el CCH Plantel Vallejo, el Festival Cultural Antonio Alcaraz, Libreando en el Centro Cultural La Pirámide, el Encuentro de Escritores Jóvenes y Letras Contemporáneas en la Alcaldía Cuauhtémoc, el Conversatorio Pulsión, Existencia y Naturaleza por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Conversatorio El Arte por el Arte, Reflexiones sobre Enseñanza y Talleres por parte de la Preparatoria Oficial número 55, el primer coloquio internacional de poesía y filosofía en México con la difusión del Fondo de Cultura Económica, así como muchos otros más. Cuenta con varios poemas publicados en revistas y antologías culturales digitales, como lo son la revista Innombrable, revista cultural El Moradar del Umbral, revista Iberoamericana, revista literaria Taller Igitur, revista Anestesia, Aleteo Poético, Empoli, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, actualmente se dedica a la impartición de talleres de escritura creativa con enfoque feminista. Y bueno, esto es un poquito de lo mucho que ustedes, si la conocen, sabe qué hace. Pero bueno, bienvenida Cami. La verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerte aquí entre nosotros y pues es todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias, Jackie. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá. La verdad es que es un proyecto bastante interesante, bastante bello, que platicábamos anteriormente, Jackie y yo, que se necesitan más espacios de estos, ¿no? Fuera de la institución que nos proporcionen, pues, otras alternativas de reflexión más allá de lo que pues, aprendemos en la academia o en este tipo de instancias, ¿no? Pero bueno, pues hoy yo les traigo una plática. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? ¿Se ve ahí? Sí, sí, Ok, sí. vale. Yo no soy como muy buena en los PowerPoints, perdón, pero sí pues para platicar, supongo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a hablarles un poco del tema de ecofeminismo y bioética, sobre todo desde un enfoque em, me voy a guiar de la mano con el libro de ecofeminismo de María Mies y de Vandana Shiva, ajá, que son dos feministas bastante interesantes que abordan, eh, pues desde la ecología, ¿no? Lo que es la violencia de género y pues los estudios de la mujer. Entonces, desde ahí voy a hacer un acercamiento de la mano con ellas y pues bueno, voy a dar inicio, ¿va? Entonces, ¿sí se ve el cambio de la diapositiva? Ah, bueno. Todo bien, Cami. Ok, a ver. Bueno.
Oye, no sé qué estoy haciendo. Ahí está. Bueno, pues para empezar, quiero definirles así muy a grandes rasgos qué pasa con el patriarcado tradicional, porque de estos conceptos voy a partir primero que nada del concepto de patriarcado y cómo se va a relacionar con el capitalismo y a su vez cómo eso se va a relacionar pues con la exclusión del trabajo de las mujeres, la invisibilidad que han tenido lamentablemente a través de varios mitos que voy a tocar hoy y los paradigmas de la ciencia, cómo la ciencia se ha basado en discursos reduccionistas y mecanicistas que se han ido justificando a lo largo del tiempo hasta ahora, ¿no? En la actualidad, y que han implicado la violación y, hacia las mujeres, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, voy a partir de esos conceptos base para ir poco a poco deshebrando, pues, qué es el ecofeminismo, cuál es su objetivo y cómo nos podemos acercar a él. Entonces, en primer lugar, el patriarcado tradicional es una estructura de cosmovisiones o formas de pensar, partiendo pues de la dominación sobre las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que se han instaurado varios mitos en torno a lo largo de la historia de cómo las mujeres debemos ser o comportarnos socialmente y la ciencia se ha encargado también pues de ponernos, de colocarnos a las mujeres en ese lugar. Vamos a ver con qué discurso, ¿no? Entonces, el patriarcado tiene que ver directamente con el capitalismo. ¿Por qué? Porque excluye el trabajo de las mujeres o lo invisibiliza. O sea, se nos ha considerado a las mujeres económicamente inactivas, por ejemplo, cuando somos nosotras las que producimos para la familia, para los hijos, para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Se nos ha relegado a una esfera privada eh, y al hombre, por ejemplo, siempre se le ha puesto en la esfera pública. ¿Qué quiere decir esto? La esfera privada es todo aquello que tiene que ver con lo doméstico, con la interioridad, ¿no? Y lo público tiene que ver con pues, los lugares que están a simple vista o a los que tenemos acceso todos, que puede ser dentro de la política, cargos políticos, en la academia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un modelo de patriarcado capitalista que va a ser aquel que aleja a las mujeres de sus medios de vida y de los recursos naturales de los que depende su sustento. O sea, la tierra, los bosques, el agua, las semillas, etcétera, ¿vale? Entonces, en el modelo del capitalismo se nos ha hecho creer, este va a ser un mito fundamental, que hay un crecimiento ilimitado en un mundo ilimitado. Y pues sabemos bien que no existe un mundo ilimitado. O sea, el mundo donde habitamos es limitado, sus recursos son limitados y nuestra vida como especie es limitada. ¿Ah? Pero el mito que ha instaurado el capitalismo patriarcal es que no, que somos invulnerables y también ha colocado al ser humano en una posición de privilegio con respecto a otras especies que ha justificado a lo largo del tiempo el que podemos dominar a otras especies, tanto ontológicamente como naturalmente, ¿no? Pero bueno, voy a platicar un poco de eso. ¿A qué me refiero con ontológico? Me refiero al ser, o sea que el ser humano es mucho mejor, más mejor, que valga la redundancia, que otras especies con respecto a otras especies, ¿vale? Entonces, este tipo de creencia lo que mantiene es un estatus privilegiado de los poderosos. ¿Y quiénes van a ser los poderosos? En la cultura occidental, los hombres blancos ricos, ¿vale? Sobre los vulnerables o los grupos marginados, que quiénes van a ser las mujeres, los latinoamericanos, los pobres y otros grupos marginales, ¿vale? Entonces, también este mito justifica y crea una cultura de violación a la tierra que la hipótesis que voy a llevar a lo largo de esta plática va a ser cómo esta violación a la tierra y a los recursos naturales tiene que ver directamente con la violación a las mujeres. O sea, sabemos que vivimos, no sé si todas aquí sean de México, yo soy de México, pero sabemos que hay un sistema en donde está exacerbado el número de feminicidios y de violaciones tumultarias a mujeres. ¿A qué me refiero con violación tumultaria? Violación en grupo a mujeres. No es solo un hombre el que viola a una mujer, sino es un acuerdo entre hombres.
entre un grupo de hombres que se respaldan entre sí, y es lo que llamamos pacto patriarcal. ¿Qué es el pacto patriarcal? Cuando respaldamos hábitos, conductas machistas que lo que hacen es ponernos a las mujeres en una posición de vulnerabilidad, ¿no? De abuso, y no se dice nada al respecto. Uno se calla y se siguen cometiendo este tipo de abusos y agresiones hacia la mujer. Bueno, entonces, ya teniendo claro eso, ¿por qué digo que hay una relación directa entre la violación de la tierra y la violación de las mujeres? Esto lo digo principalmente porque se ha concebido a la mujer como inseparable de la naturaleza. Incluso nos referimos a la naturaleza como la madre naturaleza, ¿cierto? O sea, y ahorita más adelante voy a hablar de algunos filósofos, científicos, que se siguen estudiando y se sigue creyendo las cosas que dicen, como Kant, Descartes y Bacon, ¿no? Que van a hablar de la naturaleza como una mujer, como una esclava a la cual podemos someterla los hombres blancos ricos a lo que queramos, abusar de ella, extraer sus recursos naturales. Y esto va a ser de lo cual se fundamenta el capitalismo. El capitalismo va a tener un discurso extractivista. ¿Qué quiere decir? Que como creemos que el mundo es ilimitado, que tenemos todas las reservas que queramos durante mucho tiempo, podemos extraer todo lo que queramos de él, ¿cierto? Y esto se traslada al cuerpo de la mujer. Podemos extraer todo lo que queramos del cuerpo de las mujeres, ¿vale? Esto lo voy a abordar más adelante. Ok, entonces no sé si hasta aquí vayamos bien. Igual también me pueden interrumpir, poner opiniones ahí, ya, pues también charlamos porque de eso se trata, ¿no? Bueno, Todo bien, gracias. vale, gracias. Bueno, entonces, ahora bien, el modelo económico del patriarcado capitalista, en su afán de querer crecer infinitamente, vuelve todo mercancía, incluyendo a la mujer, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Como les decía, en este afán extractivista, la mujer se vuelve una mercancía explotable. Y esto ha sido el argumento que ha tenido la ciencia reduccionista mecanicista en su actitud de dominio, conquista de la naturaleza, de que como nosotros somos los seres humanos, pues la especie privilegiada entre todas las especies, por lo tanto podemos explotar la naturaleza como se nos dé la gana. Entonces, ¿esto qué implicaciones ha tenido en la ciencia? Ya me dirán ahí, por ahí también Jackie, ¿no? Para que platiquemos. Por ejemplo, el modificar organismos genéticamente para crear vida y por lo tanto equipararnos con lo que hace una mujer, ¿no? ¿Qué hace una mujer? Pues la mujer gesta, ¿no? Crea vida. Entonces, estos hombres ricos científicos que han buscado a lo largo del tiempo, bueno, cómo puedo obtener extraer ese único poder que no puedo como hombre, que es el de gestar vida? Pues voy a hacer experimentos para poder simular que creo vida, ¿vale? Entonces voy a poner algunos ejemplos más adelante. Ahí sí se ve por ahí. Se ven las imágenes Sí, de nosotros. Ay, es que en mi pantalla se ve. sí, sí, todo se ve bien. Ok, vale. Lo voy a poner por acá. Bueno, entonces, ay, perdón. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una especie como de competencia, ¿no? Como de, bueno, estos hombres poderosos, blancos y científicos, ¿cómo han querido reproducir el crear vida, esta potencia que solo tiene la mujer? Eh, eh, Se empiezan, por ejemplo, a hacer patentes de semillas. ¿Qué significa eso? Las multinacionales, como la famosa Monsanto, se hacen pasar por estos creadores, ¿no? Y empiezan a ponerle derechos de propiedad intelectual a formas de vida. O sea, por ejemplo, las semillas como si fueran los amos de los recursos vitales, ¿no? Como si pudiéramos decir, esta semilla tiene mi patente, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mía y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con ella, ¿vale? Entonces empiezan a modificar, por ejemplo, las semillas genéticamente para que se generen más rápido y se corte su ciclo natural y puedan explotarlas al máximo, puedan
producir en serie más rápidamente a la semilla. Entonces se viola, digamos, su ciclo natural normal, y eso mismo pasa con el cuerpo de las mujeres, ¿vale? Por ejemplo, ahorita la discusión tan difícil con el aborto, ¿no? Que sigue siendo ilegal en muchas partes. ¿Qué pasa? Pues se apropian del cuerpo de la mujer al grado de decidir, ¿no? Sobre sus propias potencias de deseo de vida, ¿vale? Entonces, esto es como negar también la aportación de millones de años de evolución y miles de años de cultivo y reproducción por parte de granjeras, de granjeros, ¿no? Entonces es como acelerar el proceso de agricultura para poder producir más y para que se consuma más. Ese es el discurso capitalista, ¿no? Entonces, obviamente, ¿contra qué va a estar esto? Contra la cuestión de que la madre tierra tiene derechos. O sea, nosotros no somos sus amos, sino que somos miembros de la familia tierra. O sea, hay que producir y consumir dentro de los límites ecológicos sin violar los derechos de otras especies o personas. Y eso es justamente lo que va a proponer el ecofeminismo. ¿Ah? El poder criticar estos paradigmas de la era antropocénica. ¿A qué me refiero con eso? Que el humano se ha colocado en ese lugar de privilegio por delante de una jerarquía inventada por el humano mismo o como el más importante en el planeta. Entonces, ¿y por qué criticar esto? Porque es un hecho que los seres humanos hemos desestabilizado el sistema climático y provocado una extinción de más del 75% de la biodiversidad agrícola, por ejemplo. O sea, cada día se extinguen entre 3 y 300 especies, ¿vale? Y esto ha sido provocado por esos discursos, ¿ok? Entonces, volviendo al tema de la ciencia que ha buscado crear vida, muchos científicos, por ejemplo, van a decir, Vandana Shiva y María Mies, en este libro de ecofeminismo, se han considerado padres, por ejemplo, como si los misiles o la bomba atómica fueran sus hijitos, ¿no? Entonces, la bomba era su bebé, por así decir, la bomba de Hiroshima, ¿no? Conocen este caso, pues se felicitaron unos a otros después de lanzar la bomba diciendo que era su niño pequeño. Entonces, ¿qué se convierten en padres de la destrucción? Vaya, ¿no? Entonces, esto se ha fundamentado gracias a los discursos del capitalismo patriarcal. Más que crear vida, se ha destruido vida. Ajá. Entonces, ya no se necesita, por estos experimentos que modifican la genética de los organismos, pues de las mujeres como madres para como máquinas de bebés, que ese era el discurso, por ejemplo, pues en la Edad Media y a partir del cual se dio pues la caza de brujas, ¿no? Que más adelante voy a hablar un poco de ella, que las mujeres adquiriendo este conocimiento sobre sus cuerpos y sus potencias de vida, pues empezaron a tener sabiduría y tener control sobre sus cuerpos. Y esto fue una amenaza para el capitalismo, ¿no? Es algo que va a decir, por ejemplo, Silvia Federici, ¿no? En Calibán y la bruja, o en muchos de sus textos, cómo la mujer, al ser consciente de sus potencias, de su cuerpo, de sus sensaciones, pudo pues empezar a hablar de sus propios estudios, ¿no? Como sujeta de investigación, y esto creó una amenaza para la ciencia reduccionista, y entonces empezó a cazar a las brujas, que eran pues las mujeres sabias de las comunidades que tenían conocimiento de herbolaria, por ejemplo, que sabían tal hierba sirve para tal enfermedad, incluso hierbas abortivas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a hablar un poco más de ello más adelante. No sé si hasta aquí vayamos bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, va. Gracias. Entonces, acá volvemos al tema de que siempre se ha tratado a la mujer como naturaleza. ¿Y esto qué quiere decir? Que se le ha desprovisto de racionalidad y también que se le ha dicho que nuestro cuerpo trabaja de manera instintiva, como los otros mamíferos, ¿no? Entonces, al igual que la naturaleza, podían ser oprimidas, explotadas o dominadas por el hombre, ¿no? Entonces se ha considerado durante mucho tiempo que la conducta humana, por ejemplo, está determinada o condicionada por los genes, ¿no? Este va a ser otro de los mitos de la ciencia reduccionista, y esto que implica algo bien delicado, que es que la violencia de los hombres se considera parte o consecuencia de la estructura genética y por lo tanto se justifica.
Por ejemplo, no sé si han oído muchas veces, es que los hombres tienen que ser fuertes, ¿no? Si no son fuertes, no son hombres. Ajá, no pueden llorar, por ejemplo, todas estas cosas que se pasan a la moral y que la ciencia sigue justificando genéticamente, porque los hombres son más fuertes que las mujeres, por lo tanto se les permite ejercer violencia, ¿no? Entonces, por eso vemos tantos casos de violencia de género hasta el grado de los feminicidios, ¿no? Cuando no es verdad, no es verdad. Ah, aquí hay un comentario. ¿Hay alguna relación entre sexismo y racismo? Sí, 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 claro. Y lo responderé desde una feminista que me gusta bastante, que se llama Bell Hooks. Bell Hooks, que era una feminista afrodescendiente de Estados Unidos, va a decir que tanto sexismo como racismo son categorías de opresión que van necesariamente de la mano. No podemos hacerlas independientes unas de otras, ¿vale? El sexismo que tiene que ver con esta cuestión de la relación dominante, subordinada, que la mujer siempre va a ser la sometida, ¿no? Y el racismo que tiene que ver también con un sentido de colonización, ¿no? Como pues las potencias, como países de primer mundo, que llamamos entre comillas, tienen que ver con cómo explotan a otras que son pues menos, que no se les considera potencias y por lo tanto hay una justificación de raza. La raza en realidad es una construcción social, o sea, no hay razas en el mundo, es más bien una invención, ¿no? Para justificar estos sistemas de opresión. También el especismo, sí, claro, sí, van de la mano totalmente, ¿no? Con la opresión. Pero bueno, igual y podemos abordarlo más adelante. Gracias. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, el mito de que el hombre es violento por naturaleza obviamente va a ser un mito. ¿Por qué? Porque no son violadores por naturaleza, ni tampoco están programados genéticamente para ser asesinos de la madre tierra, ¿no? Entonces, la civilización patriarcal ha intentado resolver el problema de que los hombres no pueden producir vida humana por cuenta propia, que no son el principio, como lo ha tratado de resolver a través de la modificación genética, de la violación a organismos vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las mujeres, ¿qué pasa? Las mujeres pues son el principio de la vida, ¿no? El comienzo de la vida humana y por lo tanto los hombres inventaron estas tecnologías por las cuales las madres ya no les hacen ninguna falta, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Como bombas atómicas, el internet, tecnologías reproductivas, ¿no? Que les van a llamar los hijos huérfanos, ¿no? Que no tienen mamá, sino puro papá, ¿no? Digamos, metafóricamente hablando. Entonces, tecnologías genéticas y reproductivas, por ejemplo, la creación del primer bebé probeta, que no saben, no sé si saben qué sea, ¿no? Que fue por Louis Brown. Voy a pasar al siguiente. Bueno, este es el ciclo de las semillas, ¿no? Que quería ilustrarles un poco. Bueno, muy así a grandes rasgos, cómo se busca cortar para manipular las semillas, ¿no? En la producción en serie del capitalismo. Y bueno, aquí están los bebés probetas. Bueno, pues lo que conocemos como esto, que se extrae un óvulo de la mujer, se fertiliza en el laboratorio con el esperma del hombre y una vez formado el embrión se introduce en el útero materno y ya nace. Entonces empiezan los científicos a decir, ya podemos crear vida, ya podemos nosotros sin la necesidad de la mujer. Obviamente sí se necesita, ¿no? Vemos, se necesita el útero, pero obviamente hay una invisibilización, ¿no? De todo el trabajo del parto, de la gestación, ¿vale? Entonces, la investigación con embriones, pues ha estado a lo largo del tiempo hasta la actualidad. O sea, ha habido incluso discursos en los que científicos declaran que antes de las 2 semanas un embrión no se considera tal, ¿no? Sino preembrión. Entonces, por lo tanto, no tiene cualidades del Homo sapiens como son el ser racional o autónomo, el tener conciencia de sí mismo o tener sistema nervioso, por lo que se puede experimentar con él. Obviamente no, ¿no? O sea, esto es una justificación, ¿no? Que ha tenido a lo largo del tiempo estos discursos, ¿vale? Entonces quedó claro que las mujeres en ese sentido habían perdido su antiquísimo monopolio del nacimiento, ¿no? Sobre el nacimiento.
Y ya, por ejemplo, Vandina Shiva y María Mies van a decir que en 1985 se va a fundar el Real Internacional, la Red Internacional, perdón, feminista de resistencia a la ingeniería reproductiva y genética, ¿no? Por la cual un grupo de ecofeministas de todo el mundo van a estar discutiendo pues, si estas tecnologías nuevas son contraproducentes o atentan contra pues, las mujeres y sus potencias, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres es resultado de esta sociedad moderna y civilizada. ¿A qué me refiero con moderna y civilizada? Desde hace mucho tiempo ha estado este discurso también de la modernidad o de la civilización versus la barbarie, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros, no? Esta palabreja que viene pues desde la antigüedad, que bárbaro viene de los griegos, ¿no? Que tenían su ecumene, que quiere ser un núcleo en Atenas o en lo que sea en las ciudades, en donde los griegos pues se consideraban civilización, se consideraban aptos o tenían las condiciones de seres humanos, y los que estaban fuera de ese ecumene pues eran los bárbaros, porque no les entendían, hacían bra, 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 ¿no? Tal cual, de ahí viene la palabra bárbaro. Entonces, ¿qué hacían con los bárbaros que entraban? Pues se les discriminaba, se les mataba, se les segregaba, ¿no? Etcétera, etcétera. Y este discurso ha sido el que ha caracterizado a la cultura occidental, ¿no? La civilización moderna entonces se establece gracias a que hay un otro al que puedo discriminar, al que hay un otro al que puedo hacer menos o tener una oposición con respecto a él jerárquica. O sea, siempre hay un superior que progresa y siempre hay a expensas de uno que está abajo, ¿no? Sometido. Y eso pues ya no los dice, nos lo dijo también Marx, ¿no? ¿Quiénes son pues los que escriben la historia? Pues los ganones, la cultura occidental, ¿no? Los superiores que someten a otros. Y ese es el discurso de la modernidad y de la civilización, ¿no? Entonces, así se justifica que la naturaleza está subordinada al hombre y la mujer al hombre, ¿vale? Entonces, la teoría evolucionista en ese sentido también está basada en el concepto de una lucha constante por la supervivencia, los dominantes sobre los débiles. Por ejemplo, ahí tenemos la teoría de las especies de Darwin, ¿no? Que también se llegó a aplicar a la sociedad, ¿no? ¿Quiénes van a ser pues, los dominantes y los débiles? ¿No? Y ahí tenemos toda la cuestión de la colonización, ¿vale? Entonces, ¿por qué va a pasar, por qué van a pasar estos discursos? Porque la diversidad y la diferencia de las culturas se considera algo amenazante ante la hegemonía de dominación del hombre blanco occidental, europeo, científico. Por eso se busca homogenizar todo, meterlo en un mismo costal y eliminar la diferencia o la diversidad. Entonces, en ese sentido, el ecofeminismo va a buscar la necesidad de crear una nueva cosmología y una nueva antropología que reconozca la vida en la naturaleza y no sobre ella, sino a través de la cooperación y del cuidado mutuo y del amor, ¿no? Que está aquí, justamente ahí. Ahí sí se ve la diapositiva. Vale, entonces, en este supuesto del progreso de la ciencia moderna, lo único que ha causado esta cuestión es la degradación ecológica. O sea, porque se basa en el modelo destructivo capitalista, el conquistar y apropiarse de los recursos, así como del cuerpo de las mujeres, para vencer, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ir en contra del discurso de la ciencia reduccionista y mecanicista? Bueno, la investigación feminista lo que ha hecho es criticar este paradigma imperante de la ciencia y de las ciencias sociales también, en el cual se ha invisibilizado a las mujeres y su contribución, y se había centrado únicamente en el hombre. Por ejemplo, con respecto a la ciencia, solo se lee, y también en la filosofía, yo que estudié ahí en la facultad, solo se lee a teóricos hombres, ¿no? Solo se lee métodos de hombres. En ningún momento, por ejemplo, yo en la carrera, no sé si aquí también estudiaron en filos o ya en ciencias, ¿no? Solo se lee a hombres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los estudios de la mujer? Van a empezarse a plantear las ecofeministas
¿por qué no leer a mujeres? ¿Por qué no estudiar a mujeres o empezar a crear un lenguaje desde nosotras y no que tengamos que atenernos a las metodologías y el lenguaje que han creado los hombres desde esta posición hegemónica, ¿no? Entonces, desde la concepción feminista se intenta principalmente que no se excluya la experiencia de nosotras Se la como... pasan tirando pasteles de piña todos los días, estos, oye. Ay, creo que ya. Entonces, que no se excluya la experiencia de nosotras ni nuestras historias como mujeres y nuestra implicación en el estudio de nuestra opresión, ¿no? Dentro de procesos de la investigación científica. Entonces, si queremos que los estudios de las mujeres lleguen a ser una herramienta para nuestra emancipación, ¿a qué me refiero con emancipación? A nuestra liberación, a que podamos por fin hacernos de nuestras potencias de vida y de nuestros deseos, no podemos utilizar la metodología hecha por hombres, ¿vale? Esa va a ser un postulado que van a dejar muy claro y me parece increíble de Vandiva Shiva y de María Mies, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cómo vamos a llegar a ello? A empezar a plantear un lenguaje desde nosotras. Debe rechazarse la investigación desprovista de valores o que sea neutra. ¿A qué me refiero? Que la ciencia se ha justificado que es neutra, que es pura, que desde una visión inocente examina los fenómenos de la vida o naturales. No es cierto, ¿no? No hay visión neutra ni inocente. Siempre es desde una postura y ahí ese es un problema ético bastante importante, ¿no? Que la ciencia, por ejemplo, hecha desde los hombres, ha optado por tener una actitud indiferente con respecto a los objetos de estudio. Entonces, la visión desde el feminismo ha optado en ese sentido por concebir a los objetos de investigación como parte de un todo social más amplio, que incluya a los sujetos de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Que las investigadoras o investigadores tienen que ver con su propia investigación. No se les puede excluir sus historias de vida, ni sus experiencias, ni sus roles a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, las propias investigadores o investigadoras se tienen que incluir en su propia investigación como objetos de estudio. Eso es como algo bastante interesante. Entonces, debe sustituirse la relación vertical entre investigador o investigadora y objetos de estudio, porque siempre en el método ha habido una cuestión de privilegiar, en esta cuestión de que siempre hay una relación entre dominante y dominado, se ha visto al sujeto de investigación como que está arriba y el objeto de estudio está abajo, ¿no? Entonces, como que hay un saber que tiene el sujeto de investigación, un privilegio, con respecto al objeto de estudio, ¿vale? Entonces, la investigación ha sido, hasta la fecha, gran parte de un instrumento de dominación, por lo que debe ponerse al servicio de los intereses de los grupos dominados. O sea, ¿quiénes van a ser estos grupos dominados, explotados, oprimidos? Las mujeres en particular, ¿no? Entonces, es romper con este paradigma del hombre-mujer, hombre por encima de la mujer, o el hombre-naturaleza. Es fundamental romper con eso, ¿no? Entonces, desde cómo lo podemos sustituir o romper. Desde ya no empezar a pensar que hay un conocimiento espectador o contemplativo, que el sujeto de investigación, el investigador o investigadora, solo son contempladores neutros de los fenómenos, sino que vamos a hablar de que sí son partícipes, si hay una participación activa en las acciones y que la ciencia en ese sentido tiene que ver con la política necesariamente. O sea, lo que tú haces en tu método de investigación tiene que ver con grupos de estudio, y eso tiene que ver con personas y con vidas de personas y de cómo cambiamos hábitos o costumbres en la vida de las personas. Por ejemplo, lo que les decía de que pensamos que genéticamente el hombre es violento por naturaleza. Eso se traspasó a la moral y entonces ya lo asimilamos de tal manera que ya actuamos en función a eso
y llegamos a relaciones violentas por eso, las normalizamos por eso, ¿no? Bueno, entonces el proceso de investigación en ese sentido debe convertirse en un proceso de concientización, tanto para las sujetas de investigación, o sea, las investigadoras, como para los objetos de investigación, que pueden ser las mujeres como grupo de estudio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de objeto de estudio, las mujeres se convierten en sujetas de su propia investigación y de su propia acción, se convierten en agentes que participan activamente, ¿no? Entonces, la concientización de las mujeres a través de una metodología debe ir acompañada del estudio de la historia individual y social. ¿Qué implicaciones ha tenido para esas mujeres llegar a esa posición, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto es muy difícil porque hasta el momento, hasta la actualidad, no se ha conseguido que nosotras como mujeres podamos apropiarnos de nuestra propia historia. ¿Ah? No se ha conseguido que podamos escribir de nuestra historia sin basarnos en lo que dijo un hombre antes, ¿no? Porque los hombres pues han hablado de cómo actuamos, de cómo debemos ser, de cómo nos comportamos cerebralmente, genéticamente, ¿no? Ah, sí, perdón, Jackie. Y aquí hay otra mano también. Sí, Cami, fíjate que esto que acabas de decir se me hace muy, muy importante, pero si lo pienso desde mi lugar como mujer, digamos, desde toda esta postura, a lo mejor también por toda esta idea o esta construcción patriarcal, ¿no? Que acabas de ya de explicarnos, pero no alcanzo a ver cómo sería apropiarme de mi propia historia para poder salir, ¿no? De todo este eje de dominación. O sea, ¿cómo sería? O sea, no me imagino solo contando mi historia, sino en acciones más allá de la propia historia. ¿Cómo me apropio de mí misma para poderme emancipar? Ah, es una pregunta muy, muy buena. Sí, son varios los procesos. No podremos apropiarnos de nuestra historia, perdón, valga la redundancia, si no empezamos a colectivizar nuestras experiencias. O sea, superando la competitividad. ¿Que esta competitividad de dónde viene? Desde la estructura patriarcal que desde niñas nos enseñan en la escuela. ¿De cuál va a ser? Que siempre se busca estar condicionada a un rol, ¿no? Como mujeres. ¿Cómo debemos ser como mujeres, como niñas? ¿Qué debemos desear? ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Cómo debemos amar? ¿Cómo debemos trabajar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también te responderé desde Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir en su Segundo Sexo, que les recomiendo mucho ese libro en 2 tomos, está increíble, va a decir, ok, estamos sometidas a una estructura patriarcal que nos condiciona a comportarnos y ser de cierta forma. ¿Cómo nos emancipamos? Empezando a compartir entre mujeres, por ejemplo, entre investigadoras, estas deficiencias de la ciencia moderna que nos omite, nos borra todo el tiempo y empezar a escribir desde nosotras como sujetas y agentes, ¿no? ¿Esto qué va a provocar? Que empecemos a cambiar de posición, a ocupar otro lugar ya fuera de la relación binaria de dominador-subordinada. Ya no como subordinadas, ya no concebiéndonos como seres para otros. ¿A qué me refiero con esto? De ser para otro, desde Marcela Lagarde, por ejemplo, esta antropóloga feminista que habla de cómo las mujeres siempre somos seres que estamos destinadas a atender a otros, a los convalecientes, a los enfermos, al papá, al hijo, al esposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos descolocamos de ahí? Empezando a elegir nuestro deseo, ¿no? Y esto es bastante difícil. ¿Por qué? Porque estamos desde niñas habituadas o se nos ha educado institucionalmente a que no podemos desear, que nos tenemos que forzosamente colocar en el lugar de subordinada para la aprobación del hombre. Entonces tenemos que fungir, escribir como hombre. Muchas mujeres se tuvieron que trasvestir, por así decir, metafóricamente hablando,
escribir como hombres o hacer que eran como hombres para poder encajar en el sistema, y lo que producía era oprimir a la otra que está a mi lado para poder sobrevivir. Simón de Beauvoir va a decir, elegimos el sometimiento porque si no, no podríamos sobrevivir en un sistema que todo el tiempo nos está oprimiendo. Entonces, la emancipación parte de ya no cómo sobrevivir, sino empezar a elegir desde nuestro deseo, ¿no? Es algo bastante difícil, es un proceso, cada mujer lo vive desde diferentes lugares, no hay más mujer o menos mujer, o la que es la más o la menos en ese sentido, todas desde un lugar diferente, pero cuando empezamos a concientizar estas deficiencias del patriarcado, estos sometimientos, esta opresión, es necesario hablar con la otra de ello, desde un lugar de reflexión, y ahí es donde entra la ética, ¿no? Como esta cuestión de, ok, yo no voy a oprimir a otra para sobrevivir y tratar de encajar en el sistema, sino voy a ver con la otra cómo puedo colaborar en un bien común para hablar de nuestra historia, porque sin duda, aunque nuestras historias son muy diferentes, tienen estos puntos de anclaje, coinciden en estos lugares de opresión. No sé si respondí. Sí, Cami, muchas gracias. Mira, tenemos la manita levantada de Elo. Ah, sí, por favor, Elo. Voy, porque prendo cámara y todo. Ay, Camila, está súper interesante el tema, la verdad. Cuando me platicó Jackie, no me imaginé tanta belleza, en el sentido de que estás tratando bastantes problemáticas. Ahorita que comentabas al inicio, ¿no? Estas violaciones a las mujeres y que lo hablas en plural, y luego violación a la tierra. eh, que, bueno, y que va también en relación con el tema de Jackie, ¿no? Esta bioética. Lo estoy contemplando y es que digo ya, y ahorita que le contestas la pregunta a Jackie, también ya me surgen más dudas, que también es interesante. Pensé en esta pregunta, para no divagar tanto, pensé en esta lucha de la mujer como sujeto, este, que considero que es una lucha desigual, dentro de las propias mujeres y en comparación con los hombres. Y que ahorita comentaste competencia, en esta sociedad de competencia. Entonces, siento que es una lucha desigual, si es que hay que hablar de lucha, que yo diría que podríamos cambiar este término de lucha a través del proceso de la historia, de la propia historia individual y la historia universal de las mujeres. Ujú. Pero bueno, lo que también es cierto es que me parece, ay, es que lo voy a tener que ver como ventaja, que la mujer tiene una gran ventaja, ay, sí, y que es precisamente poder dar vida, ¿no? Crear y servir, pues, todo este proceso de creación, y que no lo puede sentir un hombre por más. Entonces, me parece que ahí los viscerales también están siendo mucho, y hablando de la psicología, pues los hombres, ¿no? Por más que quieran crear, pues no lo pueden lograr, aunque justifiquen y que utilicen métodos que cada vez sean, pues más adecuados para la creación y modificación de la vida. Me parece que no lo logran, pero bueno, está el intento. Y creo que es una de las grandes ventajas de la mujer, ¿no? Tener. El detalle es que, como comentabas, todavía no sabe desear, o sea, no descubre su deseo, y además, pues con esta historia de que le han negado el derecho al placer, no disfruta de lo que hace, con esa conciencia más bien se le ha enseñado a que si siente placer, pues es malo, es pecado. Las religiones ahí apoyan muchísimo, y la religión es creada por el hombre, ¿no? Entonces también veía esta ventaja de la mujer, pero también una desventaja, y que tú eres la experta, la verdad, oigo los términos, y yo no he leído nada de feminismo, te lo comento, ni ecofeminismo menos, pero creo que una desventaja del hombre, como este creador histórico de la ciencia y de todo, su desventaja
es que pues también ya se ha perdido en este proceso. Se ha perdido y tampoco tiene conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, digo, no lo estoy justificando, que por eso lo libera, ¿no? De culpa, incluso hasta de castigo, ¿no? Porque ahorita que comentabas, es que la mujer está siendo sujeto y al mismo tiempo objeto para ser investigadora. Los hombres son sujetos y utilizan a todo lo que está a su alrededor para estudiarlo y como objeto. Y esto también tenía que ver ahorita con la relación de la naturaleza, y cuando decías es que la madre tierra, pues yo aprendí que la madre tierra hay que respetarla, ¿no? Y que hay que también pisarla con cuidado porque no tenemos ese derecho. La idea era un hábito y que yo veía y que nos comentaban, y además los ancianos lo comentaban muchísimo a los niños: a la tierra no se le escupe. Entonces, ¿por qué? Porque escupir es una grosería, ¿no? Es grosería para. Entonces, como que está el no conocer nuestra historia tampoco, sí nos afecta, ¿no? Y pues bueno, los que estamos perdiendo somos todos, mujeres y hombres. Pues muchas gracias. Estoy emocionada con... pero aparte, ahí nos recomiendas bibliografía, porque ya has mencionado muchos y yo así apuntando, ¿no? Entonces, si nos puedes pasar, que no nos da tiempo de leer todo, ¿verdad? Pero uno quiere tener información. Gracias, Camila. No, gracias a ti. Yo también aprendo mucho, con todo lo que dicen y pues sí, es muy acertado esto que dices, lo de que ha pasado una circunstancia de no concientización también de los hombres, ¿no? O sea, el asumir el lugar del dominador también es como la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Que el amo no solo es amo, es esclavo porque depende de un esclavo para ser amo. Y el esclavo es amo porque depende bueno, más bien el amo depende de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia esto ha sucedido. Se ha construido esta relación binaria del amo y el esclavo, que están en un círculo vicioso, ¿no? De unos contra otros, en esta competencia del capitalismo, de la que se ha sustentado el capitalismo, de a ver quién domina a quién. Y se nos ha enseñado a las mujeres tratar de instalarlos ahí, pero como muy bien dice Celo, no podemos porque desde un inicio, desde que nacemos, estamos en un plano de desigualdad. Y ahí entran las categorías de opresión como el racismo, el sexismo, el especismo. Desde que nacemos va a haber desigualdad. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con esa desigualdad? ¿No? ¿Cómo conocer esa desigualdad y las categorías que hemos internalizado de opresión? Porque no solo internalizado, ¿a qué me refiero? Que las aprendemos y las ejecutamos tanto con otras como con nosotras mismas, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Y sí, me parece que también hacen falta espacios de concientización, ¿no? De esto que le llaman las otras masculinidades o las nuevas masculinidades. Sí hacen falta espacios de debate, ¿no? Más espacios alternativos donde podamos escucharnos, ¿no? Tanto hombres, hombres, como mujeres, hombres, como mujeres, mujeres, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Lo vamos a continuar con ese tema, justamente algo bastante interesante que a mí me gustaría plantear y dejar sobre la mesa para que lo pensemos juntas, juntos, juntes, que es la cuestión de cómo se ha considerado a la naturaleza como esta materia prima muerta. O sea, ¿a qué me refiero? Que el ingeniero blanco, científico blanco, rico hombre, disecciona sus elementos mínimos, los pasa al laboratorio, ajá, y luego los recombina en nuevas máquinas totalmente obedientes a su voluntad, ¿no? Y esto pasa con el cuerpo de las mujeres, que se ha visto como materia prima muerta, se le ha confeccionado, se le ha extraído lo que se quiere o lo que se puede explotar de ella, sus propiedades, a través de la violación, o sea, a eso me refiero con violación, ¿vale?
y se le ha desechado después, o sea, diseccionado o mutilado. Eso es lo que pasa literalmente en la sociedad mexicana y en muchas sociedades latinoamericanas con los feminicidios. ¿Para qué diseccionar y mutilar? Porque es una prueba el ver a la mujer mutilada o diseccionada, que los medios de comunicación no las muestran sin ningún tipo de filtro, ¿no? Incluso se ven sus caras, sus nombres, todo, ¿vale? ¿Por qué nos lo muestran? Para demostrarnos a las mujeres que hay que ser obedientes. Para decirnos, mira, esto te puede pasar si desobedeces. ¿Ok? Entonces, los medios de comunicación han sido tan recalcitrantes en eso. Y eso es lo que hace el método científico moderno, de esta modernidad violenta, ¿no? El ver a las mujeres como estos animales que se pueden diseccionar, confiscar y luego desechar, como las ratas de laboratorio, ¿vale? Entonces, esto es algo que dejo sobre la mesa para que lo pensemos, pero que me resultó de este texto de ecofeminismo, ¿no? De María Mies y Vandina Shiva. Los voy a anotar ahí todos los textos que les recomiende. Y pues bueno, entonces, aquí quiénes van a salir estos hombres ilustrados, vacas sagradas, que siempre estudiamos y que siempre damos por sentado que lo que dicen es verdad, como Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon, que fue llamado padre de las ciencias naturales, ¿no? Y que impulsó durante las revoluciones burguesas en la historia, ¿no? Impulsó la subordinación, la anulación y hasta la tortura de la naturaleza para arrancarle sus secretos. ¿A qué me refiero con esto? En esta postura de que la ciencia se ha visto como aquella pura, ingenua, que se dedica a buscar o develar la verdad de quién sabe qué sea eso, ¿no? ¿Quién sabe qué sea la verdad? Eh, Francis Bacon va a decir, pues la naturaleza es la cocina para el ser humano. Es la cocina la que puede entrar y hacer lo que quiera, prepararse lo que quiera, extraer lo que quiera. Y aquí viene a colación lo que les comentaba de la casa de brujas, ¿no? Se buscó saquear los saberes de estas mujeres, ¿no? De estas comunidades, y cuando se obtuvieron, se les mató, se les dijo que eran profanas, que eran sacrílegas, que eran herejes, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien mencionaste, la cuestión de la iglesia también ahí tiene mucho que ver esta institución. Entonces, volviendo un poco a Bacon, Bacon declaró que debía obligarse a la naturaleza mediante tortura a ceder sus secretos, ajá, que atesora, pues, avaramente, va a decir Bacon, como una mala mujer. Así se va a expresar Bacon. Como una mala mujer que priva al padre de que puedan ver a sus hijos, ¿no? Como esta mala mujer que no deja al papá ver a sus hijos. Así va a decir Bacon, ¿no? Y Bacon también en ese sentido veía a la naturaleza como una esclava obligada a prestar servicio, porque el objetivo de la ciencia, ¿cuál ha sido? El develar la verdad. Y con eso se ha justificado la violencia. Entonces, los padres, los llamados padres de las ciencias naturales, van a ver a la naturaleza como esta mujer malvada, peligrosa, que se tiene que dominar porque es malvada, ¿no? Entonces, y el hombre obtiene su dominio a través de su intelecto, porque eso también se ha dicho, ¿no? Que el hombre es el que nace con intelecto, ¿no? Que no tiene la mujer, porque la mujer se le ha equiparado siempre a la naturaleza y la naturaleza es irracional y por lo tanto se puede dominar, ¿no? Parece que ese es el argumento. Entonces, como los hombres quieren ser creadores, tienen que despojar a las mujeres y a la naturaleza de su dignidad para convertirlas en materia sin vida, controlable. Y aquí es donde surge el feminicidio otra vez. Despojar a la mujer de su potencia de deseo, de yo deseo o de yo sé, para poder controlar, ¿no? Para poder obtener beneficios de su cuerpo, de sus saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde viene a colación el famoso eslogan del conocimiento del poder, no sé si lo han oído, ¿no? Que se oye en filosofía y en ciencias y en todos lados. ¿El poder para quién? O sea, ¿el poder para quién? Ajá. Que la gente sigue creyendo esto y se sigue
a través de esta creencia justificando la relación de violencia y ciencia, ¿no? Los científicos no pueden adquirir conocimiento sin alterar violentamente la totalidad orgánica que llamamos madre naturaleza, ¿vale? Entonces, supuestamente el científico moderno es aquel hombre que crea la naturaleza y se crea también a sí mismo por obra del poder de su cerebro. Es como si el falo se volviera su cerebro, ¿no? Porque van a decir que el pene pues, es algo inferior porque no se puede, más bien van a decir el cerebro es el que nos crea, ¿no? Es el intelecto, nacemos con intelecto, somos privilegiados, ¿no? Entonces, el nuevo hombre, digamos, que es consciente de esto, no hubiera podido erigirse como ese amo y señor de la naturaleza y de las mujeres sin la destrucción violenta de esta simbiosis entre hombre y mujer, o sin la designación de la mujer como mera naturaleza. Es otra vez esta dialéctica del amo y el esclavo, ¿ven? Pues esta cuestión de justificar o de necesitar a ese otro, el sometimiento de otro para yo ponerme como el dominador. Entonces la violencia del científico está principalmente en el poder de definir. ¿A qué me refiero con esto? Poder definir qué es y qué no es humano. Y aquí tenemos los campos de concentración, ¿vale? Que se hacían experimentos dentro con personas porque no se consideraba a los judíos humanos, ¿ok? Entonces, eso permitió que se experimentara y que se matara, se hiciera un genocidio fatal, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo a las mujeres no se nos consideró ni racionales, ni conscientes de nuestra identidad, ni autónomas. Y de ese modo, la ciencia no ha reconocido ningún tipo de responsabilidad, esta ciencia dentro del discurso de la modernidad, ¿vale? O sea, pareciera ser que en el laboratorio no aplica el mismo código ético que afuera, ¿no? Pareciera ser que es otro tipo de código ético y la ciencia y la tecnología actuales se han visto relacionadas por eso intrínsecamente con la tecnología militar. Y ahí viene otra vez los padres de la destrucción, ¿no? Que se ha usado a los científicos para crear bombas, para crear todo tipo de cuestiones que han provocado genocidios, ¿no? Entonces, debe disolverse necesariamente ese maridaje entre conocimiento y fuerza y crear un nuevo paradigma de la ciencia que no parta de este conocimiento ilimitado o de esta omnipresencia, omnisciencia, ¿no? De los seres humanos. O sea, es crear un nuevo lenguaje dentro de la ciencia donde se reconozca que formamos parte de la naturaleza, que tenemos un cuerpo y que dependemos de la madre tierra. O sea, que nacemos de mujer y que morimos, ¿no? Ese es como el planteamiento más importante que va a contraargumentar, por ejemplo, las posturas de Kant y Descartes, ¿no? Estos filósofos, Descartes, así brevemente les comento, que creía que despojándonos de nuestros sentidos, ¿no? Del tacto, del olfato, de la visión, empezábamos a tener un camino certero hacia la razón, ¿no? Entonces, el camino hacia la razón se le da un privilegio, ajá. Entonces, lo que busca Descartes es decirnos, no, ese camino de los sentidos, del tacto, de las percepciones, del olfato, te desvía de la razón, mejor despójate de él, deshazte de él y por lo tanto de los afectos, porque cómo construimos los afectos a través de los sentidos, de la sensibilidad. Entonces se hace una bipartición entre intelecto, racionalidad y sentidos. El mundo de la apariencia son los sentidos, el mundo racional es el mundo de la verdad. Así se ha manejado este discurso de la modernidad y ha calado hasta la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no, o sea, un nuevo paradigma para la ciencia desde los planteamientos ecofeministas va a ser, no deberíamos conducirnos jamás hacia la renuncia de nuestros sentidos y sensibilidad como una fuente de conocimiento. Más bien al revés, nuestros sentidos son la guía para movernos a través del mundo, ¿no? Y no solo son unos órganos ahí que han quedado obsoletos porque han sido reemplazados por máquinas, ¿no? Finalmente. Entonces hay que reconocer en ese sentido a la tierra y también que los recursos son limitados. Nuestra vida es limitada, el tiempo es limitado. ¿Ja?
Y en un universo limitado, por lo tanto, no es posible un progreso infinito, una búsqueda infinita de la verdad. ¿Qué es la verdad en realidad? O sea, nunca vamos a poder alcanzarla, ni un crecimiento infinito, a no ser que se explote a otros, ¿verdad? Ahí sí aplica. Entonces, no puede restablecerse la vida, ¿vale? No puede restablecerse, y para esto pues seguimos necesitando de la madre tierra, de las mujeres. Entonces, ese va a ser el planteamiento que van a decir las ecofeministas, ¿no? Y que me parece muy plausible, y es la manera, la vía por la cual podemos empezar a apropiarnos de nuestros cuerpos como mujeres, de nuestra historia, de nuestros deseos, y empezar a escribir desde ahí, desde ese posicionamiento. Pero bueno, eso ya es como al final de la charla. Les agradezco mucho. Igual estoy abierta a cualquier pregunta, de que poner a discusión temas, algo que les haya sonado o no. Me gustaría mucho escucharles. Cami, esto que dijiste, esto último era apropiarnos desde nuestra historia, nuestros deseos y ¿qué más? Dijiste tres cosas. Ay, no hallaba no hallaba, perdón, el micrófono. Apropiarnos de nuestras historias y poder escribir desde ese posicionamiento, ya Ujú. desde un lenguaje hecho por nosotras, una metodología hecha por nosotras, y no siguiendo pues estos discursos hegemónicos que han sido los métodos que han sido escritos por hombres y que hablan de nosotras, ¿no? Aquí me suena mucho a Virginia Woolf, no sé si la han leído. Virginia Woolf tiene varios textos, pero uno de ellos es Una habitación propia, es un ensayo de sus últimos ensayos de Virginia Woolf, no, creo que fue el último, de hecho, y ahí ella va a decir, es que, ¿cómo es posible? Va a hablar de que ella, brevemente les cuento el chismecito, va a tratar de entrar a una biblioteca. En su tiempo, pues no se permitía a las mujeres pues tener posición, estudiar, ni tener un posicionamiento político, ni mucho menos, ¿no? Entonces Virginia Woolf, que era una gran lectora, decide ir a una biblioteca y le dicen en la entrada, oye, pero si no te acompaña un hombre no puedes entrar. Y Virginia Woolf se queda, uy, pues prefiero estar afuera, porque afuera puedo pensar desde mí y soy libre. ¿Para qué estar adentro de un sistema en donde me tengo que asumir oprimida para ser? Pero bueno, el caso es que Virginia Woolf, entre esos dichos, va a decir, cuando logra acceder y logra leer varios libros, se va a dar cuenta que son científicos, biólogos, psicólogos que hablan de cómo funciona el cerebro de la mujer, de cómo es el cuerpo de la mujer, de cómo es la psicología de la mujer. Y entonces Virginia Woolf lee esto y se enoja, dice, pues cómo, o sea, son hombres, ¿cómo van a hablar desde mí? ¿No? ¿Cómo van a hablar desde mis dolencias, desde cómo me tengo que comportar, desde mi cerebro? No se puede, ¿no? Entonces es como quitar esos paradigmas y crear uno propio. Empezar a escribir desde nosotras mismas. A eso se refiere Virginia Woolf, ¿no? Pero ya, perdón por él. No, gracias a ti. Mira, tenemos una manita levantada. Paloma, por favor. Ah, sí, por favor. Si quieres dejar de compartir, Cami, y así ya nos vemos todas, Ah, todos, todo. sí, sí, sí. Bueno, ahí mira, bueno, son varias cuestiones. Comentaste que si el hombre es violento por naturaleza en su genética, ¿no? Que tú, pues sí mencionaste que en un momento dado el comportamiento machista pues no es, digamos, mmm, natural, sino que es adquirido o es impuesto, ¿no? Pero pues sí hay estudios que dicen que los animales humanos somos los únicos que somos violentos. Y que los animales no humanos, ellos son agresivos, no violentos. O sea, porque cuando un animal, no sé, lucha por ser el alfa de la manada, o se agrede al otro, pero no con la intención de matarlo.
Y bueno, o sea, ¿cuáles son los actos? O sea, ningún animal no humano tortura, secuestra, descuartiza, asesina por deporte, por diversión, por que no tiene nada que hacer, porque se siente superior, ¿no? Entonces, se dice que los seres humanos, que los animales humanos sí son violentos en su naturaleza porque eh, superaron demasiado rápido los obstáculos que tenían enfrente de la naturaleza. Y entonces, por un lado, y por otro lado, a partir de la creación, no solamente de herramientas, sino de otro tipo de instrumentos y de armas, eso provocó que los humanos no se defiendan con su cuerpo, ¿no? Como todos los demás animales, en una lucha de igual a igual, ¿no? O sea, como el torero con el toro, ¿no? Pues ahí es una lucha totalmente desigual, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay muchas pruebas, ¿no? Ya de que nosotros somos los únicos violentos y se demuestra, ¿no? A los grados de violencia irracional a los que hemos llegado, ¿no? Esta semana, no sé, creo que sí, esta semana una chica de secundaria, pues estaba molestando allá en Teotihuacán a otra adolescente por su tono de piel y pues se volvió loca, no sé qué le pasó y le empezó a agregar hasta que la mató, ¿no? O también el hecho de que el mes pasado un niño de 10 años estaba jugando videojuegos con un niño de 11 años y entonces le ganó y él estaba frustrado y se va a su casa y le agarra la pistola al papá y viene y mata al niño de 11 años porque le ganó en un videojuego, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que reconocer, ¿no? Y asumir la violencia pues de los, principalmente, obviamente, alimentada por el machismo, por el patriarcado, por el colonialismo, ¿no? O sea, pero sí hay una violencia ya latente, ¿no? En los humanos. Eh, a diferencia de los animales no humanos, que ellos agreden, ¿no? Agreden, pero para defenderse. Ese es su primer punto, ¿no? Otra cuestión que comentaste en este dominio de sometimiento de la naturaleza, en esta idea de que pues la ciencia se cree Dios, ¿no? Ya se cree Dios desde hace mucho tiempo. Y en esta idea de que la ciencia no debe de tener límites. Y yo estoy pues en total desacuerdo, ¿no? La ciencia debe de tener límites, porque, bueno, ahorita ya hay médicos españoles que se fueron a Japón a hacer quimeras, ¿no? Con cuerpos de animales. O sea, en esta cuestión que mencionaste de la experimentación con animales, pues abiertamente torturar a un animal, o sea, violentar a un animal es tortura, ¿no? Es violencia, pero torturar a cientos es ciencia, ¿no? Entonces, pues ya la ciencia se da demasiados permisos, ¿no? Eh, que no son éticos, que no son correctos, en la idea de que los científicos son casi casi dioses y no tienen límites, pero la misma ciencia y el conocimiento deben de tener un límite. O sea, ¿por qué? Porque somos humanos, o sea, no somos dioses, no somos, o sea, somos unos simples, somos una especie más. Entonces, tanto la ciencia como la misma tecnología, ¿no? Debe de tener un límite. Y la muestra es que, bueno, pues la bomba de Hiroshima, ¿no? O sea, que mencionaste también que muchos científicos pues se han vendido literalmente para hacer armas de guerra, ¿no? O para hacer inventos destructivos. No quería hacer una bomba. Entonces, pues sí, sí se debe
de poner un límite a la ciencia, se debe de poner un límite al conocimiento, porque a final de cuentas el desarrollismo del mito de la modernidad y del capitalismo salvaje, pues ha puesto todo su énfasis en un desarrollo económico externo, superficial, y se ha olvidado completamente de un progreso espiritual, moral, emocional, intelectual, artístico, social, ¿no? Entonces también, pues en ese sentido, está totalmente desequilibrado, ¿no? O sea, poner toda su atención en el desarrollismo exacerbado, con la idea de que es el único camino directo para alcanzar una felicidad superficial y banal. Entonces, pues yo creo que a final de cuentas el ecofeminismo, yo también soy ecofeminista, yo creo que va un paso más allá del feminismo, ¿no? Porque el feminismo únicamente pues se ocupa de la violencia hacia las mujeres, pero pues la violencia hacia las mujeres está totalmente sustentada en la violencia que se ejerce hacia la naturaleza, ¿no? Y el ecofeminismo antiespecista pues va todavía más allá, y nos dice que es imposible erradicar la violencia hacia las mujeres si no nos vamos a la raíz del problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que los dos pilares que sostienen esta civilización que se está cayendo a pedazos, pues son la violencia sistémica que se ejerce hacia la naturaleza y la explotación, esclavitud y exterminio de los animales no humanos. Entonces, mientras no se vaya a la raíz del problema, ¿no? Que es la violencia hacia la naturaleza y los animales no humanos, pues jamás vamos a poder erradicar la violencia machista, la violencia antropocentrista, porque se quiere, digamos, resolver el problema nada más viendo las consecuencias y no las causas, ¿no? Entonces, lamentablemente mucha gente que no conoce el ecofeminismo, que de por sí ahorita el feminismo está pues estigmatizado, ¿no? Por todas las marchas y todos, pues la crítica, ¿no? Social que se le hace directamente al movimiento sin conocerlo, sin analizarlo, por un lado, y por otro lado hay muchas jóvenes feministas que están molestas y que ya están hartas, pero que tampoco conocen ni comprenden el sentido real del feminismo, ¿no? Entonces, pues esta cuestión de sacarlo, ¿no? De la academia, de sacarlo a las calles, como el ecologismo, como el animalismo, para que pues se apoye, ¿no? Con bases todas las manifestaciones que están haciendo estas jovencitas que pues están enojadas, ¿no? Realmente tenemos derecho, ¿no? A reclamar y están enojadas, pero pues no sirve de nada esa manifestación si no se conoce a profundidad el sentido realmente del feminismo, ¿no? Y yo les digo a mis alumnas, bueno, pues yo considero que todas deberíamos de ser feministas, ¿no? Porque incluso hay muchas mujeres que atacan a las feministas, lamentablemente, y les digo, o sea, si ustedes se detienen a pensar que todos los privilegios que nosotros tenemos actualmente, poder estudiar una carrera, las que usan pantalón, o si quieren minifalda, o ponerse un traje de baño, o poder divorciarse, o sea, un sinnúmero de privilegios que tenemos ahorita actualmente, el hecho de poder divorciarse, ¿no? De vivir sola, de decidir no tener hijos, lo que sea, no nos los ha dado ni el gobierno, ni los hombres, ni la historia, ¿no? O sea, cada uno y todos y cada uno de los privilegios que tenemos las mujeres actualmente y que todavía no tienen las africanas y que todavía no tienen en muchos lugares del mundo, es gracias a la lucha de una feminista, ¿no? O sea, nadie nos los regaló, ni el gobierno, ni nadie, ¿no? O sea, ni la democracia. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué le debes tú a las feministas? O sea, ¿de dónde vienen tus privilegios, no? ¿Quién luchó por ellos? Yo creo que desde ahí, pues, a lo mejor debería de empezarse a hablar del feminismo, ¿no? Para cuestionar, para más bien visibilizar que
pues todo lo que, los privilegios que nosotros tenemos aquí, pues fueron gracias a ellas, ¿no? Para acabar, a lo mejor, no sé, de una vez por todas, que se les ataque o que se les critique, en lugar de ponerse a estudiar realmente qué es el feminismo que ha hecho por nosotras. Y en este sentido, pues las mujeres hemos sido invisibilizadas de la historia en todos los sentidos, ¿no? No hay en los libros de filosofía, pues tú lo debes de saber, ¿no? No hay una filósofa mujer que se mencione ahí, ¿no? En el libro de Historia del Arte, que es el libro de Gombrich, no hay ninguna artista mujer, ¿no? En toda la historia del arte. Y entonces, pues en todos los ámbitos, las mujeres han sido en la literatura, pues igual, ¿no? En la ciencia, pues no se diga, ¿no? Entonces, yo creo que hay que contar la historia, ¿no? Como mencionabas ahorita tú de volver a apropiarnos de nuestras historias. Yo creo que más bien, bueno, sí, apropiarnos de nuestras historias, pero claro, Marie Curie, bueno, premio Nobel 2 veces, ¿no? Eh, Porque incluso en el libro de la historia de Gombrich, pues una feminista menciona que hay una artista mujer, me parece que del Renacimiento italiano, que ella tuvo que pedirle el permiso al Papa para poder vender su obra, ¿no? O que tenían que firmar con nombres de hombres, ¿no? Porque si no, pues no podían mostrar su obra. Entonces, yo creo que más bien, creo que es necesario volver a escribir la historia, volver a escribir toda la historia, así como hay un diccionario del postdesarrollo, ¿no? Para entender el mundo a partir no del desarrollismo exacerbado, extractivista, sino a partir del postdesarrollo, del postcapitalismo, del postpatriarcado, ¿no? Y empezar a escribir nuevamente la historia, no solamente la actual, sino cómo queremos, el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues el siglo XXI será ecologista o no será, ya lo dijo el creador de la ecofilosofía, pero también el siglo XXI será feminista y será animalista. Ese es el futuro, ¿no? Porque, bueno, pues ya las mujeres, los animales y la naturaleza, pues ya dijeron, ya basta, ¿no? Ya basta de violencia, de opresión, de todo lo que pues se ha hecho y se ha permitido y que ha sido legal, porque tenemos leyes antropocentristas, especistas. Entonces yo creo que más que obviamente visibilizar a todas las filósofas, artistas y mujeres que hemos sido borradas de la historia, pues es volver a escribir la historia, incluso desde Adán y Eva, ¿no? Incluso desde ahí, porque pues esa es una historia o una narración totalmente patriarcal, ¿no? Machista también, como es la postura de la religión católica, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Gracias, Paloma. Cami. Muchas gracias, Paloma. Bastante interesante, son varios puntos. Sí, esta primera cuestión que decías de la violencia es un tema que podemos discutir, ¿no? Que se puede abrir otro coloquio, se pueden abrir coloquios, ¿no? Con respecto a ello. Yo creo que sí tiene que ver con una construcción, eh, con una construcción social que parte de, bueno, en cuanto a la violencia de género, por ejemplo, de la opresión sexista, ¿no? Si partimos, por ejemplo, del patriarcado, yo tengo como una referencia que me gustó mucho de una maestra que me la legó y que yo comparto con más mujeres y personas en general, que es que el patriarcado es como una casa. O sea, hagan de cuenta que en la casa hay habitaciones, cada una está hecha para algo, ¿no? La cocina, pues para que cocines tus alimentos, la habitación para dormir o estar, la sala para, pues, estar con varias visitas o lo que sea, ¿no? Entonces está organizado espacialmente, pero como si fuera inamovible, ¿no? Como si la cocina solo fuera dedicada para preparar alimentos y no para platicar, ¿no?
el chismecito con alguien. O por ejemplo, la habitación solo para dormir y no para pues, trabajar o lo que sea. Entonces, hay una estructura que determina nuestro comportamiento, limita las opciones de movilidad que tenemos como mujeres, y como mujeres en ese sentido no se nos permite cometer errores. O sea, tenemos que apegarnos a ese tipo de espacialidad y al que los cuartos funcionan de tal manera. Se come en la cocina, se duerme en la recámara, y si no se hace así, el código social te recrimina, ¿no? O sea, si comes en la recámara, está mal. Si duermes en la cocina, pues peor, ¿no? Y eso pasa con nosotras, y ahí se empieza a estructurar la violencia de género, a partir de estos mitos, ¿no? ¿Y quiénes deciden cómo se dispone los espacios? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién escribe la historia? Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, va a decir Walter Benjamin, pues la historia la escriben los vencedores. Esa es la historia universal. Y como bien decías, Paloma, ¿en dónde en los libros de texto aparece una mujer? O sea, sí tenemos conocimiento de que varias mujeres han sido reconocidas a lo largo de la historia, pero hasta ahorita precisamente por la lucha feminista, claro. O sea, yo estoy totalmente a favor de ese punto que decías, Paloma. Y creo que junto con María Mies y Vandina Shiva dicen, estoy a favor también de ese punto, el feminismo empezó en las calles, empezó tomando la palabra porque sí, y lo va a decir Bell Hooks y Aleida Fope, ¿no? Y muchas feministas afrodescendientes también, o chicanas, ¿no? O latinoamericanas, por ejemplo. El feminismo empieza desde que tú gritas que esto es injusto, que yo no quiero comer en la cocina, yo quiero comer en la recámara, valga la metáfora, ¿no? En esta cuestión de yo no quiero comportarme como mujer de tal manera que tú me has designado como ser mujer en ese sistema, ¿no? Que se basa en una diferencia sexual o diferencia sexogenérica, ¿no? Entonces, estos valores es como empezar a desaprenderlos, y es doloroso y es difícil, ¿no? Porque hemos aprendido desde niñas a comportarnos así, nos han racializado desde niñas, nos han dicho que otros cuerpos eh, se les ha catalogado como pues, cuerpos disidentes, ¿no? El de los niños o el de los ancianos o el de mujeres, y se les ha puesto en un lugar de otredad, de otro, para poder dominarlos. Entonces yo creo que en ese sentido se va estructurando la violencia como esta construcción que ha permitido pues estos discursos del capitalismo extractivista, ¿no? Se vigila los cuerpos para que los cuerpos obedezcan y cumplan con el mandato, por ejemplo, de la heteronormatividad, ¿no? Que todos nacemos heterosexuales y que es una desviación ser homosexual, que afortunadamente ya no se cree así, que es una enfermedad, ¿no? Porque mucho tiempo se creyó que era una enfermedad y se justificó psicológica y científicamente que era una enfermedad. O las desviaciones sexuales, ¿no? Que se les llama así, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que unos cuerpos son más valiosos que otros, por ejemplo. Y en ese sentido, o un delito, ajá, exactamente, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo. O por ejemplo el VIH-Sida, ¿no? También, ¿cómo se considera? Es que solo eran hombres gays los que tenían VIH-Sida y es porque son homosexuales, ¿no? Mucho tiempo se creyó eso y se justificó de muchas maneras, ¿no? Entonces todos estos discursos crean estos tipos de violencias sistémicas, ¿no? Entonces por ahí yo sí diferiría un poco en que yo no creo personalmente, obviamente hay diferentes opiniones, que la violencia es por naturaleza. Yo creo que es una construcción que tiene que ver con contextos históricos y sociales que afortunadamente hemos pues, pues ya avanzado un poquito, ¿no? En cuanto a la concepción de emancipación. Ahora, no se Bueno, trata... hay nada más tantito un comentario. Sí. Bueno, obviamente pues está la violencia sistémica, está la violencia cultural, está la violencia directa, ¿no? Entonces, pues están conectados todos, ¿no? O sea, no se pueden separar uno del otro, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo en esta cuestión de que es una violencia sistémica, ¿no? Desde el patriarcado.
obviamente reforzado por el colonialismo, reforzado por el capitalismo, pero esto que te comento, pues han sido estudios etológicos, ¿no? Si quieren les paso el dato del libro que lo menciona, porque precisamente está esta incógnita, ¿no? O sea, ¿por qué hay estos grados de violencia entre los humanos si esa violencia no existe entre los animales no humanos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces sí es eso que tú dices, pero también te comentaba, es la cuestión de que como el humano ha tenido la posibilidad de, a través de la tecnología, de la ciencia, y de pues crear armas, crear pistolas, crear, y entonces ha reprimido su capacidad de agresión y la ha sustituido con una violencia pues ya estructural y gratuita e irracional, ¿no? Yo, o sea, no niego lo primero, pero más bien son las dos cosas, ¿no? Sí, 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 me parece bien importante. Yo sí creo en un sentido como el de que decías de agresividad. Creo que para sobrevivir como especie se necesita ser agresiva o agresivo. ¿A qué me refiero con eso? Desde que masticamos alimento, estamos ejerciendo un tipo de agresión hacia otro, ¿no? Hacia ese alimento que fue otro, una especie, ¿no? Sea una planta o sea un animal. La cuestión es, la pregunta ética sería, ¿cómo ejerces esa agresión? ¿De qué manera la ejerces? ¿No? O sea, creo que ese sería un planteamiento bioético, no sé, pero que tendría que ver con que ya no nos basta con la supervivencia, ¿no? A los seres humanos, sino que hacemos toda una estructura, construcción en torno a cómo utilizar esa agresión de tal manera que se construye la violencia para someter a otros, ¿no? Ahora, hay algo importante que creo que para que no quede duda, que es la cuestión de la emancipación, no como una lucha por el poder, no de que los hombres versus las mujeres, o sea, no de quién es el ganón, ¿no? De que las mujeres tienen que superar a los hombres y que los hombres son los enemigos. No, yo en ningún momento he querido referirme a eso o lo que sea. Se ha entendido muchas veces de esa manera. Más bien la emancipación yo creo que es una lucha por el poder sobre una misma, por nuestro poder de desear, de decidir, de ser libres, ¿no? Y ha sido un poder que evidentemente se ha sometido para el privilegio de unos cuantos, ¿no? Que no hemos podido tener desde que no hemos podido escribir nuestra propia historia, etcétera, etcétera. Entonces, no es un ideal por la igualdad, nunca vamos a poder ser iguales. Ajá. Entonces, ¿por qué muchas, por ejemplo, lo que decía Paloma, muchas mujeres tuvieron la necesidad de ponerse seudónimos de hombres, ¿no? Para poder ser publicadas, etcétera, etcétera, o de manifestar sus obras artísticas, culturales, científicas. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta cuestión no es como para ser iguales a nuestros compañeros varones, como si nos reconociéramos que entre los hombres, como si no reconociéramos que entre los hombres hay diferentes formas de opresión. También entre hombres hay diferentes formas de opresión. O sea, ¿por qué queremos apelar al ideal hegemónico de la igualdad que ha sido ensalzado todo el tiempo por varones desde el machismo, ¿no? O sea, ¿a quién queremos ser iguales? ¿Al que está en el poder sometiendo, dominando a otro? Eso no erradica la opresión, ¿vale? Entonces, no va por ahí, ¿no? Más bien es reconocernos en nuestras potencias deseantes y de vida o como sujetas y agentes, ¿no? Ese es el poder más grande, yo pienso. Y bueno, ya. Aquí hay dos manitas de Patty y Hielo. él. Pati. Espérame, que estoy escribiendo lo que acabas de decir, reconocernos en nuestras potencias. Mira, felicidades por esta plática y yo creo que nos ayudaría que fueran más continuas con otros temas, pero todo relacionado a esto del patriarcado, de las desigualdades, del feminismo, del racismo y clasismo, y no sé cómo se diga eso de que no tienes una profesión, no tienes profesión y te hacen más abajo, o sea, no sé cómo se le llame.
aunque hayas llegado a la universidad, pero si no tienes título no eres nadie. A otra, también las instituciones gubernamentales hacen menos a las mujeres, sobre todo las ancianas, porque en el Seguro Social, por ejemplo, da prioridad a la salud de los niños, obvio, ¿no? Y luego a los jóvenes que están listos para trabajar, pero a las ancianas, bueno, es por lo mismo, por la diabetes, es por la Parkinson, es por lo que usted tiene, presión alta, es por lo mismo, y no atienden bien a las personas adultas. Esa es otra. Y la otra es, en las familias, por ejemplo, igual las ancianas son relegadas, o sea, como tú ya no puedes ir al banco, pues ya nosotros manejamos tu dinero, o si le dices a alguien, acompáñame al banco porque voy, pero para lo que vas a manejar, mamá, pues mejor déjalo ahí en el banco. Y entonces muchos detalles que hacen a las mujeres ancianas como menos, ¿no? Y digo, todas vamos a llegar ancianas y si no hacemos algo por ellas ahora, pues va a ser difícil, porque como ustedes dicen, ya llevamos un camino bastante largo recorrido y me da mucho gusto verlas a ustedes que están en lo mismo, pero pues también hay que ver por otras cositas que nos faltan. Gracias. Ay, gracias a ti, Pati, me da mucho gusto verte aquí. A mí también. Gracias. Elo, por favor. Sí, quiero entender bien, Cami, yo camino ya muy igualada acá. Fíjate que ahorita que hablabas de ecofeminismo y que dijiste, ¿no? Que esto de pues conocerlas nuestras historias, nuestros deseos, pero aparte escribir, que creo que eso sería como un método o una solución a esa causa de violencia, violencia sobre las mujeres en la historia, ¿no? Escribir una historia de las mujeres hecha por las propias mujeres, con un lenguaje nuevo, por supuesto, con un trabajo de conciencia, primero de reflexión y luego de conciencia, pero también otro detalle, escribir y leernos. Y cuando hablaban de ética, escribir, leernos, y pues no olvidar también ese respeto, ¿no? Hacia en este caso, a lo que expresa esa mujer en lo escrito. Y seguramente cuando nos leemos, también nos vamos descubriendo. Porque ahorita, bueno, y siempre lo he comentado, lo he pensado, ¿no? Desde niña, hace mucho tiempo, pero efectivamente con la lucha del feminismo siempre he considerado que yo no quiero ser igual que la otra o que el otro, sino que quiero ser simplemente. Entonces, el hecho del ejercicio de escribir ayuda muchísimo. Me parece que sería una de las mejores soluciones y pues bueno, hay que practicar, porque una cosa es hablar, expresar lo que sentimos, pero creo que se da un paso muy grande escribir. Y ahorita que decía, Patti, también hay que interesante, ¿no? El comentar lo que siente, lo que piensa, porque creo que sería, digo, la forma de poder intercambiar y construir, pues esa historia, ¿no? Y que además construir una historia de la mujer hecha por mujeres, sin olvidar que el otro está ahí y que es el hombre, porque tampoco se puede excluir. No creo que ni siquiera no lo concibo, pues. Entonces debe estar. Y pues bueno, muchas gracias. Voy a empezar a escribir. Muchas gracias, Elo. Cami. Ay, pues me encanta, yo estoy fascinada y siento muy bonito que podamos compartir estos sentipensares, porque creo que ahí inicia todo, ¿saben? Creo que ahí el estar aquí discutiendo estos temas y hablando desde nuestro sentir y nuestra experiencia como mujeres de todos los tipos y con muchas historias,
empieza por, ahí es donde empezamos a construir nuestra propia historia, pues, ¿no? Y es el lema del feminismo por excelencia, de los feminismos, lo personal es político. ¿Y qué significa eso? Que nuestra vida es reflejo de una estructura que está constreñida a través del poder sobre nuestros cuerpos, deseos, decisiones, sobre nuestra subjetividad. Y el hecho de poderlo hablar con otra, que estamos siendo oprimidas, es empezar a develar, ¿no? La estructura patriarcal, las deficiencias, las violencias, ¿no? El poder decirle a otra, me siento de tal manera, ya no desde un lugar de poder, de someter, de competir, eso ya es o sea, es algo increíblemente, es un avance abismal, ¿vale? Entonces, de ahí parte, yo creo, el empoderamiento, no de negar el lugar de donde nacimos, porque nacimos en esa casa patriarcal. O sea, vamos a tener opresiones integradas en nosotras mismas que poco a poco vamos a ir desaprendiendo. Y es muy plausible, ¿no? Que vayamos desaprendiendo. Es decidir. Sí, nacemos en esa casa, pero es decidir cómo disponemos del espacio en donde nacimos para cubrir mis necesidades y no las de otro. ¿No? Ahora que decía Pati esta cuestión, ¿no? De relegar todo al otro, como si o sea, otra vez estas vigilancias de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que envejecen, pues, cómo se tiene que relegar todo al otro, porque ese es otro mito, como se pone el mito en las infancias, ¿no? Es que no tienen la capacidad, es que no pueden. Sí, sí, sí pueden, ¿no? Y hay potencias de deseo. Ajá, entonces, ¿cómo disponemos de eso para empezar a hacer una casa propia, ¿no? La casa propia de la que va a hablar Virginia Woolf y Gloria Anzaldúa, el reconocer que tenemos un poder y no hay que esperar que nos los dé alguien o que alguien más venga a rescatarnos, ese príncipe azul, ¿no? De los cuentos de la infancia, que viene no solo a salvarnos, sino a decirnos quiénes somos. Fíjense, bien, bien terrible, ¿no? Creo que es eso, y ya. Creo que Paloma, ¿no? Y luego, Ay, bueno, yo quiero recomendarles El Millonésimo Círculo, que habla sobre los círculos de mujeres, ¿no? De sanación. Se los recomiendo mucho. Es un texto que se llama, muy bonito, que se llama El Millonésimo Círculo. Y preguntarte, pues, ¿qué piensas del lenguaje inclusivo? Porque, pues, cada vez, bueno, a mí me ha tocado yo que en muchos círculos, cada vez que lo uso, pues, todo el mundo se ofende y me ataca directamente, ¿no? Que es una aberración, ¿no? Usar ese lenguaje y se ponen todos locos, entonces no sé qué piensas tú, si realmente hace alguna diferencia, si realmente ayuda, si no, o sea, ¿qué piensas tú del lenguaje inclusivo? no sé, Jackie, si quieras decir algo Ah, bueno, antes de... pensaba mucho en que has mencionado mm, el que nosotras podamos ejercer nuestra libertad, pero también a partir de nuestros deseos, ¿no? Y justo el eslogan de este proyecto de divulgación, pues es totalmente de inspiración también aristotélica, que es esta idea de desear rectamente, ¿no? Pero el desear rectamente implicaría saber también, yo lo pienso desde esta noción del sentipensar, o sea, no solamente desde el intelecto que puede verse solo como una capacidad masculina, sino también desde la sensibilidad del corazón, que implicaría pues todo, ¿no? No solo hombres, no solo mujeres, sino todos juntos, ¿no? Este sentipensar y alrededor del deseo. Sin embargo, todo esto digo, yo tampoco sé mucho, pero pensando en la idea del patriarcado y todo esto, el gran peligro que veo con todo lo que hemos estado viviendo históricamente y todo, es que nos enseñan a desear de manera incorrecta o nos construyen deseos
porque, por ejemplo, ahorita con todo esto del ecofeminismo y lo que platicaba Patti me llegó mucho, ¿no? Porque empezamos a envejecer, digo, habrá digamos, aquí estamos varias mujeres de diferentes edades, etcétera, pero cuando empezamos a envejecer es así como que, y no te vas a pintar el cabello, y no te vas a cubrir las canas, y te vas a restirar la cara, y así como montones de cosas que otra vez violentan nuestra propia, el envejecimiento, o nos violentan o violentan nuestros cuerpos a partir de ese tipo de deseos que nos construyen. No es que yo lo desee propiamente, sino que es algo construido, algo enseñado para que podamos seguir siendo producto del mercado y ese producto del mercado no solamente para el hombre, sino incluso para poder sobrevivir dentro de todo lo que hemos construido, pues no sé si llamarle patriarcalmente o toda la cultura, ¿no? Entonces eso realmente es triste y es lastimoso. Por ejemplo, veo en las redes sociales algunas actrices que se pronuncian en contra de las operaciones o de pintarse el cabello y les aplauden. Y yo digo, o sea, yo a mí me pone a pensar eso y hasta ese tipo de pronunciamientos a mí en lo personal me disgustan porque ni siquiera tendríamos que hacer eso. O sea, no se trata de, véanme, tengo canas, véanme, estoy arrugada. O sea, ni siquiera tendríamos que preguntarnos o estar pensando en eso, ¿no? Porque el envejecimiento es propio de todos los seres vivos. Entonces es como algo tan lastimoso y cuántas mujeres se someten a un montón de cirugías y que además quedan terriblemente mal, el dolor que tienen que pasar también para, pues no sé, para verse de cierto modo. Entonces, no sé, o sea, todo eso como que me llega mucho y pues va ligado con todo esto que mencionas, porque has dicho muchas veces, ¿no? Apropiarnos de nuestra historia, de nuestros deseos. Y es ahí con lo que quiero ligar ya para cerrar con el eslogan de bioética y ambiente, aprender a desear rectamente, pero desde este sentir pensar y desde nuestra propia autonomía o desde nosotras mismas. Pero como dices tú, es un ejercicio realmente complejo porque es nosotras salir de esa burbuja en la que nos encontramos para podernos darnos cuenta de si esos deseos son correctos o no. Y con eso cierro. Ay, gracias, Jackie. Sí, yo pienso, estoy totalmente a favor. Lo correcto ya según nosotras, ¿no? Y no según un otro, porque siempre es el ser para otro, ¿no? Que van a hablar muchas filósofas y pensadoras feministas, ¿no? Tener que atenernos a atender o satisfacer las necesidades de otros antes que la nuestra, ¿no? Y con respecto a lo que decía Paloma del lenguaje inclusivo, yo sí estoy a favor. Aunque la RAE se ponga ahora sí que muy falocéntrica, porque la RAE es muy falocéntrica. ¿A qué me refiero con eso? Que otra vez discursos hegemónicos de qué se tiene que decir y qué no. ¿Quién sí sabe hablar y quién no? Claro, porque siempre te dicen, es que en la RAE no viene eso, o sea, y yo les digo, bueno, pero ¿quién sostiene, escribe y crea la RAE? O sea, hombres, machistas, patriarcales, o sea, no lo puedo tomar como referencia, ¿no? Como autoridad, aunque todo el mundo se vaya a la RAE, ¿no? Como dices. Sí, y que la RAE hace lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, hace un mes dijo, no, es que el solo sí lleva tilde. El solo, ¡ay! Ya decídete, RAE, ¿no? Después de años que no, el solo no lleva tilde, no sé qué. Pues, o sea, sabe, las mismas reglas gramaticales te dicen, solo con tilde va a diferenciar de solo, de soledad, solamente, o sea, entonces son cosas así tan absurdas, pero es como otra vez pensar el lenguaje es una construcción que deviene todo el tiempo. ¿A qué me refiero con devenir? Todo el tiempo se está modificando de acuerdo a los contextos sociales históricos. Entonces, el asumir que el lenguaje es un cuerpo inamovible, otra vez es entrar en estos discursos de la modernidad, ¿no? Es que el cuerpo de la mujer es inamovible. La mujer nace mujer y ya. Y ahí otra vez Simón de Beauvoir va a decir,
La mujer no nace, se hace. El lenguaje no nace el lenguaje puro, se hace el lenguaje a lo largo del tiempo y con sus modificaciones, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? El pensarnos desde esa posición del devenir, ¿no? Cómo podemos dejar los roles, cómo podemos dejar los lugares que se nos han encomendado para empezar a hacer, ¿no? Para empezar a hacer. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que con lo que me quedo de sus comentarios y de la tertulia de hoy también. Ay, pues muchísimas gracias, Cami. La verdad es que siempre es un gusto escucharte, aprendemos un montón y bueno, como yo les había dicho, ella es prometedora en cuestión de toda su experiencia y ella misma, ¿no? Es así todo un tesoro que la verdad teníamos que compartir aquí en la tertulia de bioética y ambiente. Y bueno, vamos cerrando. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y darle ahí like y cuando ya esté montado el video, pues compartirlo. Y bueno, pues muchísimas gracias entonces por haber estado aquí, Cami, muchísimas gracias nuevamente. Y Ay, a bueno, ti. también esperen hacia el siguiente semestre, ya lo acordamos, vamos a impartir entre Cami y yo un curso sobre feminismo y ecofeminismo. Entonces, pues vamos a estarlo preparando todo este semestre para que tengamos por allí un cursito sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias y que Muchas descansen. gracias. Gracias, estuvo Gracias. increíble. Gracias.